la carta. Buenas noches a todos en primer lugar. Vamos a la carta de Sofonías, capítulo 3. Y ya terminamos Sofonías. Realmente estos profetas menores, menos Zacarías, que nos va a llevar un poquito más, son más capítulos. Estos son bien cortitos. Vamos a ir a Sofonías capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo, son 20 versículos. Y vamos a reflexionar en lo que está hablando y nos está enseñando. Dice así: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. Recibirá corrección y no será destruida. Su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos los hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no será avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensordecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiosos por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ellos era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojean. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Si nos damos cuenta, capítulo 3 tenemos dos mensajes hacia el pueblo de Israel, hacia ese pueblo que había decidido de forma intencional dejar al Señor, apartarse de Él. Entonces vemos una primera parte que habla acerca de juicio,
Pero luego vemos una segunda a partir del verso 9 que habla acerca de la restauración. Hasta ahora lo que hemos visto en capítulo 1 y capítulo 2, hemos aprendido acerca de cuidar la santidad. Al principio llama Dios al pueblo a cuidar la santidad. Y veíamos para nosotros que es un mismo llamado, de que nuestro deber es justamente preocuparnos y guardar lo que es la santidad de Dios. Dios quiere cristianos, hijos, que realmente honren a Dios con sus vidas. Y la segunda parte, el segundo capítulo, vimos que Dios era justo. Y en medio de esa justicia, pues Dios invitaba al pueblo de Israel a arrepentirse. Y en esa misma justicia también Dios iba a juzgar a aquellos pueblos que el mismo Dios había utilizado para castigar a Israel. Dios también iba a juzgarlos. Así que vemos un Dios que reclama santidad y vemos también un Dios que es justo en las cosas que hace. Y recordemos que cuando hablamos de los atributos de Dios y decimos que Dios es justo, también decimos que Dios es santo, y no quiere decir que Dios tiene una partecita, un pedacito de santidad y un pedacito de justicia, sino que Dios completamente es santo, Dios completamente es justo. Y eso es lo que le hace a Dios ser Dios, que Dios es completamente justo, Dios es completamente santo. Y como hemos visto en el capítulo 2, llama al arrepentimiento por esa falta de santidad. Pero vamos a ver y aprender en el capítulo 3 que Dios, en medio de su justicia, también Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Y esa fidelidad a sus promesas es algo que realmente es llamativo. Es muy llamativo. Porque cuando entendemos que Dios es fiel, y Dios es fiel a sí mismo y a lo que Él ha dicho, quiere decir que a pesar de nuestro pecado en cuanto a la falta de santidad, a pesar de que no nos arrepintamos en medio de que Dios es justo, si Dios ha prometido algo, Dios lo va a cumplir. Así que esa fidelidad de Dios quiere decir que las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros son promesas que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestro pecado, Dios las va a cumplir. Pero no nos olvidemos de algo, Dios es fiel, pero a la vez Dios es justo y Dios es santo. Dios es completamente fiel a sí mismo, Dios es justo, completamente justo a sí mismo, y Dios es santo, completamente santo. Dios va a castigar nuestro pecado. Dios va a buscar que nos arrepintamos a través de esos castigos. Pero Dios es fiel a lo que Él ha prometido a sus hijos. Y eso, hermanos, es esperanza para nosotros. Hoy hay días que uno se levanta como desanimado. Hay días que uno se levanta con, ¿cómo decirlo?, con la energía apagada, con las fuerzas apagadas. Hay días que uno dice, Señor, ¿por qué me tienes aquí? Mira cómo soy. Mira lo que hago. Esta mañana y esta tarde andaba escuchándola a mitades. Estaba escuchando una predicación y hablaba acerca del pecado y hablaba justamente retándonos a que evaluáramos nuestro pecado, pero que también evaluáramos quién es el Señor.
y cómo Él nos perdona. Y realmente la segunda parte de esperanza en medio de nuestro pecado, sí es cierto. Pero me hacía reflexionar mucho acerca de mi pecado. Acerca de cómo yo trato de ser mi propio ídolo. Faltando a lo que Dios nos pide de que solo haya un único Dios. Él decía, cuando uno busca el satisfacer sus propias pasiones desde la comida, el pecado de la gula, desde la sexualidad, el pecado del adulterio, la fornicación, los malos pensamientos. Desde el pecado también decía acerca de el culto a uno mismo, el narcisismo, ¿no? Voy a dónde, voy al gimnasio. ¿Para qué? Para verme bien guapo, bien fuerte. Y entonces eso es pecado también. Y decía, ahí hay otro Dios y hemos quitado a Dios. Y entonces yo le decía, Señor, ¿cuánto pecado todavía hay dentro de mí? ¿Cuánto necesito todavía de tu gracia para poder parecerme cada día más a ti? Y son de esos días, como les decía, ¿no? Que uno se levanta con pocas energías y dice, Señor, ¿por qué mejor no me llevas? Y ya se acaba este proceso. Y ya estoy en tu presencia, ya he sido redimido y ya se acabó. Pues hermanos, Dios, a pesar, y pensémoslo bien, a pesar de ese pecado que yo tengo, a pesar de ese pecado que muchas veces lo hago de forma inconsciente y otras de forma consciente, Dios es fiel a sus promesas. Hermanos, pensemos en Israel y Judá como una sola tribu. Israel pecó al principio y fue llevado por Asiria al exilio. Y a Judá le estaba faltando ya muy poquito. Recordemos que Sofonías ya es de los últimos profetas preexílicos de la tribu de Judá y de Benjamín, del reino del sur. Ya le faltaba muy poquito para ser llevado por el reino de Babilonia. Aquí dice los caldeos. En aquel entonces el imperio que estaba era Asiria, pero Asiria iba a ser conquistada por Babilonia y Babilonia iba a ser la encargada de ejecutar el juicio contra el reino del sur. Y en medio de su pecado, y ahora vamos a ver el juicio, Dios tiene un mensaje de esperanza para ellos. Y ese es el mismo mensaje de esperanza que tiene para nosotros. Dios es fiel a sí mismo, a pesar de nuestro pecado. Vamos a ver en primer lugar que Dios es fiel a pesar del juicio que merecemos. Y vamos a empezar leyendo versos del 1 al 8. Dice así, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a la luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo.
todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Vemos dos cosas. En primer lugar, vemos juicio. Y es un juicio contra Dios. Dios se encarga de juzgar. Pero Dios sigue siendo fiel a pesar de ese juicio. Vemos versos del 1 al 5, que Sofonías está acusando al pueblo de haberse apartado completamente de él. Y está hablando acerca de Jerusalén, de la ciudad. En verso 2 hace una acusación bastante grave y bastante fuerte contra la ciudad de Jerusalén, contra el reino de Judá. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Y recordemos que en el capítulo 2, versos del 1 al 5, justamente es un llamado al arrepentimiento. ¿Y cuál es la respuesta del pueblo? No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová. Y hermanos, es que muchas veces nuestra respuesta ante el pecado y ante el llamado del Señor al arrepentimiento es exactamente lo mismo. No escuchamos la voz del Señor. Creo que todos los que hemos enseñado, quizá muchas veces nos hemos bajado del púlpito o de un tiempo de estudio y quizá vemos la semana siguiente y decimos, ¿cómo puede ser? Habiendo enseñado quizá acerca de un tema, de una situación, y habiendo llamado al arrepentimiento, vemos a la semana siguiente que la gente sigue igual. Por un lado, no es nuestra responsabilidad, es cierto, pero aunque no sea nuestra responsabilidad, desanima ver que cuando se predica o se enseña acerca de un pecado, acerca de algo, acerca de un tema que debería producir cambios en las personas, siendo claros y directos, la gente como que no le importa, como que sigue igual. Es cierto, es un problema entre Dios y la persona. Nuestro deber es ser heraldos, enseñar lo que la palabra de Dios dice. Pero esa es la misma sensación que muchas veces tenemos, o digamos, la misma situación que está sufriendo el propio profeta Sofonías. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Hermanos, muchas veces somos, y todos nos debemos de incluir ahí, somos tercos. Conocemos la palabra, conocemos a lo que Dios nos llama, sabemos lo que Dios reclama en su santidad, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Seguimos comportándonos exactamente igual. Y hermanos, da tristeza, de verdad. Da ganas de llorar, no solamente por los demás, sino por uno mismo. Hermanos, yo lucho contra los pecados. Yo tengo pecados. Yo batallo contra mis propios pecados. Y hermanos, la palabra me ha hablado claro. Y batallo y lucho. Pero ¿saben qué me pasa? ¿Saben qué hago? Sigo pecando. El mensaje que está hablando aquí Sofonías es un mensaje que es para todos nosotros. No escuchó la voz ni recibió la corrección. Luego se dedica a hablar acerca de quiénes son los que deberían dar ejemplo, pero no lo están siendo. Habla de los príncipes y los llama leones rugientes, no esperando ahí a ver a quién acechar. Habla de los jueces, de los que deberían aplicar la justicia, y los llama lobos nocturnos, es decir, acechando de quién aprovecharse. Habla acerca de los profetas y los llama livianos, prevaricadores, es decir, gente que da el mensaje que las personas quieren escuchar y no el mensaje del Señor. Y habla de los sacerdotes, esa casta que es la que está dedicada y entregada al Señor, y dice contaminaron el santuario. Hermanos, si se dan cuenta, las circunstancias que está pasando ahí, o por las que está pasando el reino del sur, son circunstancias graves.
los líderes que deberían ser los ejemplos, quienes realmente dieran el ejemplo, no están dando el ejemplo, sino todo lo contrario, están tratando de aprovecharse de los demás. Están pecando completamente, no se han arrepentido en ningún momento. Y ante esa situación Dios va a castigarlos. En medio del pecado, pero vamos a ver que en medio del pecado Dios sigue siendo fiel. Pero vemos que hay juicio, hay castigo. Versos 6 y 7. Hice destruir las naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Ciertamente me temerás, recibirá con su corrección y no será destruida su morada. Mas ellos se apresuraron a corromper todos con sus hechos. Verso 8. Por tanto esperad, me dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellas mi enojo. Dios juzga el pecado, hermanos. Y Dios va a juzgar nuestro pecado si no nos arrepentimos. Así que cuando estamos entendiendo y hemos visto capítulo 1 la santidad de Dios, hemos visto capítulo 2 la justicia de Dios, Dios es justo, pero capítulo 3 vemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel en primer lugar porque es fiel a su santidad, es decir, castiga el pecado. Pueblo, no te arrepientes, va a haber juicio. Dios es fiel. Hermanos, Dios es fiel. Y por muy hijos suyos que seamos, no vamos a perder la salvación, pero Dios va a juzgar, Dios va a castigar nuestro pecado. Una vez leí de alguien un comentario en esas redes sociales. Es que dejan mucho que desear, ¿no? Las redes sociales no es el mejor, francamente no está siendo el mejor lugar, porque la gente piensa que ya puede, cualquier pensamiento es válido, y realmente no lo confrontan con la palabra de Dios. Y básicamente hablaba y decía ese pensamiento, decía, bueno, como soy hijo de Dios, Dios me perdona cualquier cosa. Entonces Dios es amor, entonces Dios no va a juzgar el pecado, con lo cual puedo vivir tranquilo. La vida me va a ir bien. Pues hermanos, siento decirles algo. Dios es fiel a su santidad, es fiel a su justicia. Y Dios va a juzgar el pecado. Sí, es verdad. Efesios capítulo 1 nos habla de que hemos sido apartados para vida eterna. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Pero hermanos, Dios va a juzgar el pecado. Si usted miente, usted va a ser juzgado, va a tener sus consecuencias. Quizá las consecuencias vayan a ser que ya nadie le crea a usted de lo que dice. Pero si ahora estoy diciendo la verdad, recordemos la historia. Yo no sé si esa es un cuento de niños. El pastor y el lobo. Se llamaba Pedro el pastor. Lo pusieron a pastorear unas ovejas en el monte. Y entonces estaba aburrido y quiso hacer la broma. Y bajó al pueblo, que viene el lobo, que viene el lobo. Y la gente subió a defenderlo. Y era broma. Dijo, está aburrido otra vez, vamos a hacer la broma. Y empezó a gritar, que viene el lobo. Y el pueblo salió. Entonces se volvió a reír de ellos. Pero en la tercera ocasión sí apareció el lobo y el lobo empezó a matar a las ovejas. Y ya cuando Pedro comienza a gritar que viene el lobo, ninguno del pueblo ya se lo creía. ¿Se dan cuenta? Ese es un principio bíblico, pero contado con un cuento para niños. Hermanos, Dios va a juzgar. Y quizá las consecuencias puedan ser más o menos graves, pero Dios va a juzgar el pecado.
No vamos a perder la salvación, pero Dios iba a juzgar. Y aquí lo está diciendo, y le está diciendo al pueblo, le está diciendo a la ciudad de Jerusalén, le está diciendo a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín: yo soy fiel, fiel a mi santidad, fiel a mi justicia, y yo voy a juzgar el pecado, si no se arrepiente. Así que, hermanos, hablando de la santidad de Dios, aquí tenemos: Dios es santo, de la santidad, de la fidelidad de Dios. Dios es fiel en medio del pecado. Dios va a juzgar nuestro pecado. Pero no solamente es fiel en cuanto al juicio, sino que también es fiel porque vamos a ver que Dios tiene esperanza para todos nosotros. Y si hay alguien que no es creyente y está escuchando esto, la esperanza vino a través de Cristo. Pero vamos a ver que Dios, a pesar del pecado del pueblo, Dios va a seguir siendo fiel y les da esperanza a su pueblo de que ellos van a ser restaurados. Recordemos que las últimas palabras, versos 6, 7 y 8, hablan ya de destrucción, de calles vacías, es decir, el pueblo va a ser llevado al exilio. Pareciera para una persona cualquiera decir: bueno, ya se terminó Israel, ya no hay nada que hacer con ellos. Pues no. Y es lo que viene a partir del verso 9. Dios es fiel y tiene esperanza para sus hijos. En primer lugar, versos 9 y 10, habla de una restauración para las naciones. Y el verso 8 habla de juicio para las naciones, porque también ahí aparece el juicio. También habla una restauración para las naciones. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región de más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán: la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Es decir, no solamente va a restaurar a su propio pueblo, sino que va a restaurar a las naciones. Recordemos Jeremías y recordemos Ezequiel. Ellos dos tienen varios capítulos donde hablan de cómo las naciones irán un día a adorar al Señor, no solamente el pueblo, sino también el resto de las naciones. Y hermanos, esa esperanza comenzó con Jesucristo. Porque nosotros no éramos pueblo, pero ahora sí somos pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. 8 y 9, no me acuerdo cuál de los dos era. Primera de Pedro, capítulo 2, es un texto que utilizamos para recordar que somos pueblo, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Hay una restauración, la restauración ha venido por Cristo. Dios es fiel y Dios restauró a través de la obra de Cristo, y las naciones ahora pueden acercarse al Señor y tienen esperanza. Tenemos esperanza, hermanos, tenemos esperanza, incluso en medio del pecado, porque Dios es fiel. Dios los castigó, Dios castigó a los extranjeros, Dios castigó a las naciones, pero también Dios, siendo fiel a sí mismo, trajo esperanza para todos nosotros a través de la obra de Cristo. Y no solamente ya trajo esperanza, y ahora vamos a ver la restauración de Israel. Dios también trajo la esperanza a su pueblo. Y lo trajo de una manera que esa esperanza, vamos a ver que produce la redención, produce gozo, y Dios va a ser el soberano de todo ese nuevo pueblo. Verso 10, verso 11 al 13. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensorbecerás en mi santo monte.
Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios va a redimir, y aquí está redimiendo también a su pueblo, no solamente a las naciones, sino que también a su pueblo. Y ese pueblo va a ser un pueblo santo. Y hermanos, aquí estamos metidos, tanto Israel, cuando venga su restauración en el milenio, como nosotros como iglesia. Nosotros todos, Israel más los que hemos creído en el Señor, adoraremos al Señor y habrá santidad y viviremos para agradar a Dios. Dice, no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos hallará lengua engañosa. Verso 13. Hermanos, esa restauración va a tener la consecuencia de que vamos a querer adorar y agradar al Señor. Hemos dicho que Dios es santo, hemos dicho que Dios es justo, Dios es fiel, y en la restauración, cuando Él sea fiel a su promesa de restaurar, entonces viviremos de una manera santa, de una manera justa para Él. Pero no solamente eso, sino que también esa restauración traerá gozo. Verso 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Adoraremos al Señor. Y esto me lleva a pensar en Apocalipsis, cuando están los ancianos adorando al Señor, pero que luego cuando estén todos adorando al Señor, será de alegría, de gozo, porque el Señor reina. Ya esto está apuntando a esa restauración y a esa adoración plena, completa y honesta de nosotros hacia el Señor. Y ya, si ahora Jesucristo ya es Rey, cuando llegue el milenio, cuando sea restaurado Israel en el milenio, y cuando llegue esa esperanza, Jesucristo reinará completamente, ya como Rey, sobre todos en la tierra, aunque ya es Rey. Recordemos que Él, al morir en la cruz, ahora está a la derecha del Padre. Él es Rey, Él es sacerdote, Él es profeta. Él ha cumplido los tres llamados. Él es Rey, pero ya va a reinar definitivamente, físicamente, sobre toda la tierra. Y 15 al 17 justamente nos habla de eso. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es Rey de Israel, en medio de ti nunca más lo verás. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová es Rey ahora, pero ya va a ser el Rey reinando sobre los hombres en la tierra. Ahora es Rey. Está a la derecha del Padre y es Rey. Es un todavía no, es un ya, pero todavía no. Todavía no se ha completado, no se ha cumplido completamente el reinado del Señor, completamente, a plenitud. Y aquí nos está hablando de esa plenitud cumplida de Jesucristo como Rey. Dios como Rey, el Señor como Rey. Y termina hablando acerca de las naciones, esa recompensa. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ellos era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a los que cojean. Y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre de toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Es decir, ya cuando el Señor sea Rey, el Señor también va a cuidar a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel a cumplir su juicio, pero también Dios es fiel a la esperanza que tenemos como hijos de Él. Y la esperanza es solamente
por la obra de Cristo en la cruz. Solamente a través de Él. Alguno puede decir, bueno, y todos los judíos de ahora, bueno, los judíos que ahora mueran sin comprender, sin entender, sin decir que Jesucristo es el Señor, van al infierno. Pero el día que el Señor venga, que esté reinando, entonces ellos lo verán y declararán al Señor como Rey. Y comprenderán que Dios es fiel a sus promesas. Y que muchos han perdido la oportunidad. Pero hermanos, tú y yo hemos tenido el privilegio de ser hechos hijos de Él. Así que en cierto sentido ya estamos viviendo esta promesa. Dios es fiel y estamos viviendo esa promesa. Faltan todavía que se cumpla a plenitud, pero nosotros ya estamos. Y si hay alguna persona que no ha creído en el Señor, que no ha comprendido la obra de Cristo, la obra de redención en la cruz, pues la esperanza, tu esperanza, vendrá cuando tú creas que Jesucristo es el Señor y que siendo fiel a sus promesas, Él te ha dado a ti la posibilidad de vivir la eternidad con Él, de poder estar con Él. Así que hermanos, amigos, recordemos que Sofonías nos ha hablado acerca de quién es Dios. Dios es santo, Dios es justo, pero también Dios es fiel. Y en Él, por su fidelidad, hay esperanza. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios fiel. Un Dios fiel que juzga el pecado, porque tú eres un Dios santo, un Dios justo. Pero también eres un Dios fiel, porque en medio del pecado tenemos esperanza. Esperanza a través de la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por tu obra, por tu muerte en la cruz, por permitirnos acercarnos a Dios a través de tu sangre. Señor, habiendo entendido el mensaje completo de Sofonías, ayúdanos a vivir en santidad, porque sabemos que tú eres un Dios justo. Ayúdanos a aborrecer el pecado, pero también ayúdanos que en medio de nuestras luchas, quizá en medio de nuestros desánimos, cuando nos enfrentamos en el día a día, cuando vemos que hay todavía ese pecado que batallamos y que a veces logramos, Señor, por tu misericordia, no hacerlo, pero que otras muchas sí lo hacemos. Señor, sabemos que tú eres un Dios fiel y que si nos arrepentimos, tenemos esperanza en ti. Señor, ayúdanos a comprender que en ti tú has vencido el pecado y que tú nos has dado la victoria. Y ayúdanos a recordar que tú eres quien nos ayudas a través del Consolador. Señor, gracias, porque tú eres fiel y nos das esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.